Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Villao y en esta ocasión voy a hablar sobre el movimiento de un proyectil o también denominado movimiento parabólico. Este tema corresponde a la cinemática de la partícula. Movimiento parabólico. Veamos las características de este movimiento. En este movimiento la trayectoria es una parábola. Es un movimiento que se desarrolla en dos dimensiones, ¿sí? Es en el vacío, sin resistencia e influenciado solamente por la gravedad. Entonces, tenemos en el eje X, movimiento es rectilíneo uniforme o MRU, mientras que en el eje Y el movimiento es de caída libre de cuerpos. En este movimiento la velocidad es variable tanto en módulo como en dirección. ¿Sí? Podemos encontrar ejemplos de este tipo de movimientos en chorros de agua, lanzamiento de proyectiles u objetos con velocidad no vertical. Aquí podemos apreciar el movimiento de una partícula en trayectoria parabólica. Tenemos nuestro sistema de referencia, el vector de aceleración de la gravedad, que es la que influye en el movimiento vertical en el eje y se observa que la velocidad va cambiando tanto en módulo como en dirección. La velocidad vertical es la que va cambiando, mientras que la velocidad en X no cambia debido a que es movimiento rectilíneo uniforme. Apreciamos aquí también un ejemplo donde se encuentra este tipo de movimiento, uno de los tantos, ¿sí? Por ejemplo, como vemos aquí, chorros de agua, cuya trayectoria es parabólica. Las ecuaciones del movimiento parabólico son las siguientes. Tenemos aquí una velocidad inicial de disparo a un cierto ángulo de inclinación. ¿Sí? Esta velocidad tiene dos componentes, eje Y y eje X. Veamos en el eje X tenemos MRU. Solamente en este eje predomina las ecuaciones del MRU, lo que nos dice que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo, ¿sí? ¿Okay? En el eje Y, en cambio, tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, que al estar influenciado por la gravedad viene a ser caída libre de cuerpos. Entonces, en este eje Y predominan todas las ecuaciones de la caída libre de cuerpos. ¿Sí? Al tener estos dos tipos de movimiento, ¿sí? Podemos tener también resultados como el alcance máximo que desarrolla la partícula, tiempos de subida, tiempos de vuelo y también altura máxima que alcanza la partícula. Aquí podemos observar, ¿sí?, la función cuadrática que demuestra que la trayectoria para este movimiento es una parábola. Ecuación vectorial del movimiento parabólico. Esta ecuación vectorial, ¿sí?, lo que nos dice es que el desplazamiento es la suma de dos vectores. El vector velocidad inicial multiplicado por el tiempo y el vector un medio de la gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado. Se puede observar claramente que el desplazamiento es la suma de estos dos vectores. El desplazamiento que la partícula hace desde el punto de partida hasta algún punto de la trayectoria que está siguiendo. La ecuación vectorial es un método geométrico muy utilizado para la resolución de problemas de movimiento parabólico. Veamos a continuación una animación de este tipo de movimiento. Vemos una partícula que aquí se lanza con una velocidad inicial de cierta altura y veamos cómo va cambiando la velocidad a medida que recorre la trayectoria. Podemos apreciar que la velocidad cambia
tanto en magnitud como en dirección. Podemos observar también que la velocidad en y es la que también está cambiando, pero la velocidad en x se mantiene constante, debido a que en x se hace movimiento MRU. Sugerencias para resolver problemas de movimiento parabólico. Como primera instancia tenemos que leer bien el problema, separar datos y definir lo que se busca. Bosquejar la situación para tener un panorama aún más claro de lo que se está buscando y, muy importante, establecer un sistema de referencia, un sistema de coordenadas. Aplicar solo la metodología necesaria, ya sea trigonometría, método geométrico, etc., para dirigirse al objetivo. Tenemos unas preguntas conceptuales, ¿sí?, de movimiento parabólico. Dice así: en el movimiento parabólico existe solo MRV. ¿Esto será falso o verdadero? La respuesta es falso, ya que, como se pudo observar, el movimiento parabólico se descompone en dos movimientos, MRU y MRV. El signo de la aceleración de la gravedad. Hay que elegir una de estas cuatro opciones. Es siempre positivo, es siempre negativo, depende del sistema de referencia elegido, es positivo si el cuerpo cae, negativo si el cuerpo sube. La respuesta aquí sería: depende del sistema de referencia elegido, ¿sí? Entonces, el signo de aceleración de la gravedad va a depender del sistema de referencia que uno esté usando, ¿sí? Porque podemos colocar el eje Y positivo hacia arriba o también dirigido hacia abajo, ¿sí? Entonces, al tener un sistema de referencia elegido, el signo de la aceleración de la gravedad puede variar según el sistema de referencia. Eso sí, hay que respetar el sistema de referencia que se defina. Veamos un ejercicio de movimiento parabólico. Dice así: una persona lanza un balón con rapidez v sub 0. En ese mismo instante, el niño ubicado en el punto P inicia su movimiento presentando aceleración constante, cuyo módulo es 5 metros por segundo al cuadrado. Si luego de 2 segundos el niño coge el balón, hay el recorrido del niño y v sub 0. Nos dan como dato que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Ok. Vamos a ver la resolución de este ejercicio. ¿Sí? Aquí tenemos ya el balón cuando ya es alcanzado por el niño. Colocamos los datos y los que nos están pidiendo. Tenemos un tiempo de 2 segundos, ¿sí?, que es lo que se hace el niño en recoger el balón. La aceleración nos la dan es 5 metros por segundo al cuadrado. Cuando me dicen que v igual 0, quiere decir que el niño inicia de reposo, ¿sí?, como velocidad inicial igual a 0. Delta x n es el recorrido del niño, v sub 0 es el módulo de la velocidad inicial, que es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Comenzamos definiendo un sistema de referencia: eje Y positivo hacia arriba, eje X positivo hacia la derecha. Definimos el delta xn, que es lo que recorre el niño desde el punto P hasta donde está el balón. Entonces, para el niño tenemos que el recorrido delta xn es igual a un medio de aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado. La aceleración es la que me dicen del niño, que es 5 metros por segundo al cuadrado. Reemplazando los datos, llego a un valor de 10 metros. Es decir, 10 metros es lo que recorre el niño hasta llegar al balón. Analicemos ahora al balón para encontrar su velocidad inicial de salida, el módulo de velocidad inicial de salida, de partida. ¿Sí? Vamos a aplicar aquí el método geométrico, es decir, la ecuación vectorial. Entonces, el balón se desplaza desde este punto hasta acá. Y este desplazamiento vendrá dado por la suma de dos vectores, que aquí se muestran. Este vector con el de acá, ¿sí? Aquí tenemos el vector v sub 0 por t,
como t es igual a 2, nos queda 2b sub 0. Aquí tenemos el vector vertical hacia abajo, en este caso 1 medio de gt cuadrado, ¿sí? Como la gravedad es de 10 metros por segundo cuadrado y el tiempo es 2, esta operación me da como resultado 20 metros. Tenemos aquí acá una distancia de 8.5 más 1.5, 10 metros. Y si nos damos cuenta, aquí se nos forma un triángulo rectángulo de las siguientes características. Hipotenusa 2b sub 0, tenemos un ángulo de 37 grados y el cateto opuesto, el ángulo de 37 grados es 30 metros, 20 más 10, 30. Y nuestro objetivo es encontrar b sub 0 a partir de este triángulo. ¿Sí? Entonces, comparamos este triángulo rectángulo, ¿sí?, con un triángulo rectángulo notable de ángulos 37 y 53 grados, ¿sí?, y nos damos cuenta que son triángulos semejantes, ¿sí? Dicho esto, tenemos lo siguiente: por la semejanza de triángulos nos queda que 2b sub 0 es igual a 5 por 10, y de aquí despejamos b sub 0, que sería 25 metros por segundo, obteniendo así una respuesta de 10 metros para el recorrido del niño y 25 metros, que sería b sub 0, la velocidad de salida del balón. La respuesta correcta es la opción C. Bien. Podemos aquí ver estos videos relacionados al movimiento parabólico para reforzar el tema, ¿sí? Son muy buenos, se los recomiendo. Y eso ha sido todo sobre el tema del movimiento parabólico, ¿sí? Muchas gracias por la atención, de verdad se les agradece y hasta una próxima ocasión. Gracias por la atención.